En esta oportunidad vamos a tener una conferencia con dos temas. El primero es la organización de la práctica docente universitaria y el marco regulatorio de la programación académica. Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestros panelistas, comenzando por la doctora Virna Yulisa López Castro, quien es doctora en Ciencias Multidisciplinares de la Universidad, no sé cómo se pronuncia, de Alemania. Tiene 31 años de experiencia docente y trabaja en la carrera de Biología. En segundo lugar, tenemos a la doctora Rosamélida Velázquez, quien también tiene un doctorado en Historia en la Universidad de Barcelona y tiene desde 1997 experiencia en el campo docente y labora en el Departamento de Historia de esta universidad. Y posteriormente vamos a tener la participación del doctor Selvin Yassir Mayes, quien es máster en Tecnología y Control de Medicamentos por la Universidad de La Habana, Cuba. Tiene un posgrado en Nutrición Clínica en Barcelona, España, y es doctor en Química y Farmacia de esta universidad, y en este momento es el jefe del Departamento de Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Química y Farmacia. Entonces, vamos a darle paso a la doctora Virna López, quien va a iniciar con su participación de 10 minutos, doctora. Para comenzar, voy a agradecer a la Dirección de Docencia por esta invitación y aprovechar para felicitarlos por este evento que me parece, tal como me lo mencionaron cuando me invitaron, era una deuda pendiente con la comunidad universitaria y qué bueno que empezamos a saldarla. Muy contenta de compartir este panel con mis colegas que me acompañan, y cuando se me invitó a participar acá, se me pidió que hablara de la organización de la práctica docente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como han escuchado, trabajo en el área de la ciencia biológica, en la Escuela de Biología, y en ese espacio he estado por los últimos 31 años de mi vida. Nada despreciable, diría yo. Así que cuando me invitaron a participar acá, me pregunté, bueno, ¿cómo vamos a abordar esto? ¿Qué es lo que podemos utilizar este espacio para reflexionar? Y creo que básicamente voy a hablar más bien desde la experiencia que desde todo un conjunto o un marco que podríamos tener en el tema de la organización de la práctica docente en la universidad. Para tratar de estructurar la plática que voy a tener en este momento, voy a hacer una diferenciación en la organización de la práctica en dos grandes niveles. Un nivel que es el nivel institucional, que se refiere a todos aquellos marcos, regulaciones, normas, reglamentos, etcétera, que nos sirven para organizar nuestra labor. Y el segundo es el plano individual, que se refiere a lo que hace cada profesor para organizar su quehacer docente. En el plano institucional sabemos, los que somos docentes y los que ya somos parte del inventario institucional, que hay todo un conjunto de regulaciones. Pasan por una gran cantidad de documentos. Puedo mencionarles desde la ley orgánica de la universidad, las normas académicas, el estatuto del docente, la declaración del modelo educativo de la universidad, que es uno de los más recientes en el 2009, y por supuesto todo esto regulado por una sombrilla más grande, que es la ley de educación superior. Y aquí es cuando se declaran las funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación y vinculación, antes realmente extensión, así como aparece en la ley. 10 minutos es el tiempo que nos han dado para esto, ya me llevo 2, entonces no puedo abordar todo lo que quisiera en la temática, y voy a referirme específicamente a la asignación de tiempo que está establecida en estos reglamentos para la labor docente. Los docentes tenemos 30 horas de trabajo a la semana, y nuestra carga académica mínima para el grado de profesor titular 2 es de 12 horas.
o 12 unidades valorativas, contadas como horas frontales. Como horas frontales en las que el profesor está enfrente de su estudiante. Las otras 18 horas que nos quedan, institucionalmente, sabemos que pareciera que el profesor no tiene nada que hacer. Esa es la impresión institucional. Sin embargo, hay un estudio internacional que quiero referirles, que fue hecho por la Fundación Carnegie en 1992, en el que se logra identificar que los profesores dedican entre 1 y 4 horas fuera del aula de clases, en el tiempo que no está enfrente del estudiante. ¿En qué radica la diferencia de dedicar 1 o 4 horas? Bueno, en este estudio, lo que se señala, Honduras no participó en este estudio, debo aclararlo. Lo que se señala aquí es que dedicar 1 o 4 horas por cada hora que uno está enfrente de los estudiantes depende de varias cosas, pero puede depender mucho de la inclinación o de cómo se siente el profesor identificado con cada una de estas funciones sustantivas de la universidad. Los profesores que se sienten inclinados a la docencia, que se sienten altamente comprometidos con su función docente, dedican 4 horas de preparación y posterior también a la clase, por cada hora de clase. Y los profesores que se inclinan más al área de la investigación, por ejemplo, entonces dedican solamente 1 hora, el mínimo posible, y el mínimo posible se identificó en este estudio como 1 hora por cada hora que uno está frente al estudiante. En el caso nuestro, en el caso de la universidad, de las 12 horas, nos quedan 18 horas, por lo que lo máximo que podríamos dedicar fuera de la hora con el estudiante serían 1.5 horas para preparar la clase, revisar, dar asesorías, revisar trabajos, etc. En realidad, de esas 18 horas restantes en la universidad, tenemos que hacer muchas otras cosas no relacionadas con la clase, y eso todos lo sabemos. Tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer vinculación, tenemos que participar en comisiones, en representaciones, participar en estos eventos como estamos acá. Entonces tenemos que repartir esas 18 horas en todo ese otro espacio de cosas por hacer. Por supuesto, también en esta capacidad de organizar la clase, la práctica docente, interfieren otras cosas, como por ejemplo la naturaleza de los contenidos que vamos a enseñar. Posiblemente para un profesor muy experimentado, servir una clase, por decir una clase general, no signifique mucho en cuanto a preparación, sobre todo si nos mantenemos en nuestros paradigmas tradicionales, lo cual no debería ser, como hemos escuchado en el panel que nos antecedió. También puede verse afectada por la experiencia que tiene el profesor, por la formación que tiene para preparar sus clases, por el compromiso que siente el profesor, por el grado de motivación que siente, y así podríamos hacer una lista de factores que intervienen o que pueden determinar la duración de la preparación fuera de la clase. Con todo esto, podemos ver claramente que tanto el marco referencial de la institución como la forma en que la institución regula eso en la concreción en el aula de clases nos convierte a esta una universidad que cae en la famosa categoría de universidad napoleónica, una universidad diseñada para enseñar, con algo de investigación, porque hay que decirlo siempre, las universidades hacen investigación. En el año 2016 se publicó el último informe del estado de la educación superior en Iberoamérica, el famoso informe CINDA. Y en este informe, donde los países contribuimos con la información generada desde las estadísticas de cada país, se llega a la conclusión de que las universidades en Iberoamérica pueden caer en 4 categorías. Una son las universidades de investigación, que son poquísimas en toda Iberoamérica. Son aquellas que aparecen en los rankings generalmente. Las segundas son universidades con investigación, que tienen investigación relevante, pero no dedican el mayor porcentaje de sus recursos a investigación. Las terceras son universidades con investigación incipiente,
Es decir, que empiezan a hacer sus primeras apariciones, a mostrarse un poco más en los escenarios de investigación. Y la última somos las universidades docentes, en las que obviamente la investigación nos juega un rol muy importante. Pues no estamos hablando de investigación, sino de docencia, y la ausencia de investigación nos deja claro que nos convertimos entonces en universidades docentes. Quiero traer a colación una referencia de un discurso que se impartió el viernes pasado en la entrega de premios de investigación, en la que el director de investigación científica nos decía: esta es una universidad principalmente de docencia. Lo sabemos porque nos contratan, el contrato dice, usted está contratado como docente, y además estamos regulados por un estatuto del docente, así que nuestra función primordial es hacer docencia. Sin embargo, viene aquí la reflexión en la que quisiera que profundicemos, y es: si esa es nuestra misión primaria, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo bien la labor de docencia? ¿Estamos institucionalmente regulados de manera apropiada para asegurar calidad en la docencia? Por ejemplo, el perfil de ingreso que se necesita para ser docente realmente orienta a la labor de docencia. Como anecdótico, como comentario adicional, les voy a contar que universidades como la Universidad de Panamá exige que para ser profesores es necesario tener 2 maestrías, una maestría en la especialidad y una maestría en docencia universitaria. Bien, parece que se me acabó el tiempo. Con estas reflexiones quisiera dar el espacio entonces a lo que continúa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Birna López. Vamos a pasar ahora con la doctora Rosamélida Velázquez. Bastante relacionado con lo que habló la compañera profesora, en relación a el hecho de ser profesores y cómo prepararnos. En realidad, muchos tenemos una formación muy sólida en nuestra disciplina, pero efectivamente nos hace falta ese componente de cómo transmitir el conocimiento. No es a veces muy fácil, a unos se nos hace mucho más difícil que a otros profesores. Y en ese sentido es que la universidad ha establecido algunos esfuerzos que vienen ya prácticamente desde 1998, cuando se elabora el Plan de Desarrollo Universitario, en el cual se define entre sus metas principales el proyecto de evaluación y acreditación de las carreras. Para este propósito, la universidad crea una comisión técnica que era la que se iba a encargar de estas tareas orientadas a mejorar los procesos de formación docente para mejorar la calidad educativa y lograr de alguna manera entrar a esos procesos de acreditación. Ya para el año 2000, en octubre concretamente, el Consejo Universitario aprobó los lineamientos generales de la Cuarta Reforma Universitaria, cuyo objetivo era o es generar cambios institucionales que promuevan el desarrollo de actividades que se traduzcan en resultados palpables en la formación de profesionales que el país necesita. Este proceso así orientado por la Cuarta Reforma Universitaria apunta a la ejecución de una acción estratégica intensiva y sistemática de transformación para responder a las necesidades de traducir en realidad esa visión de país al que todos aspiramos, generando en todo caso los profesionales a nivel superior que demanda la realidad.
Estos esfuerzos están encaminados hacia el logro de la calidad de la formación profesional de los estudiantes bajo criterios de ética, de responsabilidad, de transparencia, de equidad, de coherencia, de pertinencia, y de eficacia y de eficiencia, pero sobre todo involucrando en este proceso a todos los actores que participan en él, es decir, docentes, estudiantes y personal administrativo. El avance de estas reformas está condicionado por el nivel de compromiso y de responsabilidad institucional para su ejecución. Por lo tanto, a fin de garantizar la implementación, fue necesario crear un marco regulatorio que sustentara las diversas acciones encaminadas hacia el mejoramiento de la calidad profesional de los egresados y de la gestión académica en general. De ese marco regulatorio, entonces, es que vengo a hacer una revisión rapidísima porque solo tengo 10 minutos y ya me consumí la mitad. En este sentido, entonces, el punto de partida es la Ley Orgánica de la Universidad, que está publicada en la Gaceta del 12 de febrero del 2005. Ese es el marco más general de esta reforma. En un segundo documento fundamental son las normas académicas, que están publicadas en la serie número 6 de las publicaciones de la reforma universitaria en mayo del 2015. Y en las normas académicas, en el título 3, capítulo 1, concretamente de la gestión académica, nos dice el artículo 47 que la gestión académica es el proceso para lograr el desarrollo de las funciones fundamentales de la universidad mediante la organización, la dirección, la planificación, la integración y la monitoría, el seguimiento y la evaluación de la docencia, la investigación y la vinculación de la universidad con la sociedad, y sobre todo de las estrategias de desarrollo curricular y de la evaluación, dando garantías de la calidad educativa. El artículo 189, en el artículo 189 de las normas académicas queda claramente establecido que en la primera semana, y para mí de todo el marco regulatorio de esta normativa universitaria, las normas académicas son fundamentales que las tomemos en cuenta. Y el reglamento de departamentos y de carreras son dos documentos fundamentales que todo docente debe de manejar. En las normas académicas, en el artículo 189, ahí queda claramente establecido que en la primera semana de clases, el docente debe presentar y discutir con sus estudiantes el programa y el calendario de trabajo de la asignatura. Debe de discutir la forma como va a desarrollar la clase, debe de dar a conocer los objetivos, los contenidos, las estrategias de aprendizaje y la bibliografía básica que va a utilizar. Además, debe socializar los recursos didácticos que le servirán de apoyo para lograr una mejor experiencia y comprensión del proceso. Y respecto a la evaluación, queda claramente establecido que se debe dejar muy claramente puntualizada las fechas de entrega de los trabajos, los tipos de trabajo que se van a realizar en el periodo, así como los criterios de evaluación. Esta información debe divulgarse por todos los medios que se tengan a disposición, de tal manera que la información fluya y que no haya motivos para apuntar desconocimientos al respecto. En ese sentido, este artículo nos manda a ser transparentes totalmente con los estudiantes. Ellos deben de saber a qué deben atenerse en ese periodo, a qué deben atenerse, cómo deben de presentar sus trabajos, cómo se les va a evaluar, cuáles son esos detalles, ¿no? Discutirlos con ellos, ¿no? En el artículo 190 de las normas
apuntan claramente hacia una expectativa mucho más amplia, al establecer que a través de las coordinaciones de carrera se proporcione a cada alumno la malla curricular oficial y el calendario de las actividades académicas, tanto curriculares como extracurriculares, de la carrera que cursa y de ese periodo concretamente. Además, cada carrera debe enviar a la jefatura del departamento al inicio del periodo la calendarización de las actividades académicas debidamente consensuada con los profesores. Estas actividades también deben ser promocionadas por todos los medios que la universidad tenga y concretamente manda a cada departamento a tener su página web para poder publicitar todas las actividades curriculares y extracurriculares. Hay una variedad de actividades que se pueden realizar, conferencias magistrales, proyectos de investigación, foros, talleres, seminarios, etcétera. Bueno, ya solo tengo un minuto. En el artículo 191 se establece que toda la programación didáctica y calendario de trabajo de cada asignatura o cada experiencia educativa debe ser consensuada con los docentes y coordinada dentro del departamento, precisamente para hacer partícipes a todos nuestros compañeros y que cada uno se sienta parte responsable en la ejecución de esas actividades planificadas. Decía al principio que también el reglamento de departamentos y carreras que está publicado en la Gaceta del 27 de febrero del 2008 es un documento fundamental, porque ahí se retoma también el tema de la programación académica, pero sobre todo del sistema de evaluación. Cuando nos manda el sistema de evaluación debe emplearse en las diversas actividades de aprendizaje y debe estar consignado también en la programación. Me quedo aquí solo apuntando una última cosa, y es en el sentido de que, si bien es cierto, la universidad viene haciendo esfuerzos para que todos los docentes entremos en esa dinámica de elaborar nuestra programación académica al inicio del periodo, y hay muchos que ya lo hemos venido haciendo y cada vez hay mucha más disposición de los profesores para incorporarse en esta dinámica. Lo cierto es que hace falta un seguimiento, hasta qué punto nosotros estamos cumpliendo con esa programación académica y durante todo el periodo. Y si no se trata solo de cumplir con un requisito de elaborarlo al principio del periodo y luego cerrar nuestro cartapacio, ¿no? Es necesario que se dé un seguimiento para ver si los profesores cumplimos con esa normativa académica y si estamos haciendo esos procesos de reflexión en el sentido de las buenas y las malas prácticas. Hay que ver esta dinámica, compañeros docentes, con el mejor sentido de la palabra, no con una visión punitiva, sino con una visión de mejoramiento. Y en esa por lo menos ha sido mi experiencia en este proceso de aprendizaje de cómo preparar mis clases, ¿verdad? Y yo les invitaría además a tomar y a incorporarse a estas capacitaciones sobre la elaboración del portafolio docente, porque es una práctica que nos ayuda a reflexionar permanentemente sobre nuestro quehacer académico, a transparentar nuestra actividad diaria y a poner sobre el papel aquello que diariamente nos sale muy bien, pero también aquellas reflexiones cuando la actividad no ha sido tan satisfactoria, de lo bueno y de lo no tan bueno de nuestra práctica y de nuestra experiencia, ¿verdad? Sacamos mucho conocimiento. Importante además compartirlo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rosamélida Velázquez. Pasamos ahora con la última intervención de esta conferencia a cargo del doctor Selvin Mayes. Aprovecho la oportunidad para pedirles que si tienen preguntas, por favor las formulen en un papel para que podamos planteárselas a nuestros panelistas. Doctor. Buenas tardes a todos. Supongo que la mayoría de los que estamos acá somos docentes y docentes de la UNA.
Así que este espacio de reflexión es sumamente importante. Sabemos que esta parte de las normas académicas que mencionaban las compañeras entraron en vigencia en el 2015. Antes, pues programación didáctica como tal no hacíamos. Hacíamos algo que le llamábamos jornalización, no sé si ustedes recuerdan, en algunos casos. Otras veces no se hacía nada. Trabajábamos con el programa de la asignatura y el profesor llegaba al aula y le daba a los alumnos en la pizarra los temas, los libros y las fechas. Cuando mucho eso hacíamos. Ahora, con esta situación de la reforma universitaria, sabemos que se han venido muchos cambios. Bueno, yo tenía un chepecito por acá, lo voy a utilizar y también voy a utilizar la presentación. Bueno, esta cuestión de la transferencia del conocimiento, nosotros sabemos que viene desde que el hombre existe, porque el hombre tuvo que ir transfiriendo de alguna manera el conocimiento, pero de una manera formal, creo que por ahí del siglo XVIII o XIX, aquí los más expertos que yo en la parte educativa sabrán, ya entró la escuela formal, digamos así, con objetivos, donde ya habían unos contenidos, donde ya había una escuela, institución o universidades y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces ya había como una política de cómo se tenía que hacer para transmitir los conocimientos, ¿verdad? Antes no había esa cuestión de la figura del maestro. Los que enseñaban eran como sabios, gente sabia que sabía de todo, ¿verdad? Ahora, estamos en un tiempo de armonizar, estamos en un tiempo de globalización, un tiempo en donde como que nosotros los países que nos dicen subdesarrollados o del tercer mundo tenemos que ponernos a tono con otros países que tienen otras condiciones. Hoy en la mañana decían que tenemos el profesor Santibáñez, que nosotros vamos a tener nuestros laboratorios aquí, que tienen que ser allá, de la última tecnología, esto y el otro. Es un contraste con nuestra situación económica, ¿de acuerdo? Pero estamos inmersos en esa globalización. Fruto de eso, pues nos vemos, digamos que casi obligados a sistematizar nuestros procesos. Y ahí viene la programación didáctica. Es que si no nos metemos, nos quedamos. Ahí viene la programación didáctica, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto ya me lo salté, discúlpenme, se me olvidó que tenía una presentación. Aquí está, en la UNAD estamos inmersos, les decía, desde hace varios años en una reforma, ¿verdad? Esta reforma se vale de un marco legal, ya las compañeras ya lo mencionaron, ¿verdad? Tenemos la ley orgánica, tenemos reglamentos, normas, tenemos documentos lindos, bellos, como el modelo educativo, Esto nos da visión y misión como institución. La reforma conlleva ese proceso, es un proceso prospectivo de mejora. No es que vamos a mejorar para mañana, sino que ese es un proceso, algo muy despacio. Yo estoy convencidísimo que vamos avanzando, pero es un proceso muy despacio, ¿verdad? Hasta incremento salarial conlleva esa mejora. Nos mejoraron el salario como docentes, ¿verdad? Está la profesionalización docente, el control de la labor docente, con el objeto de garantizar la calidad educativa. En este sentido, el quehacer del docente en el aula, como les decía, pues es uno de los aspectos en donde se ha dedicado, o la universidad está dedicando gran cantidad de recursos, a fin de dejar las malas prácticas que teníamos antes y de adquirir buenas prácticas. Nos referimos a ese esfuerzo que la universidad está haciendo, tratando de tener un cambio conceptual en el docente. Esto yo lo critico un poco, porque los cursos que nos dan, yo siento que al docente no le cambia el chip. Yo siento que el docente necesita un poco más de aprender un poco más de la filosofía del cómo se aprende. Siento que el docente necesita
entender un poco más de epistemología, de antropología, de aspectos sociales, de comprender al individuo en su totalidad, ¿verdad? Así que, bueno, critico un poco lo de los cursos, aunque es un esfuerzo que se está haciendo. El control del cumplimiento del docente también en su desempeño, ¿verdad? Ahora también tenemos el comisionado universitario, que nos garantiza los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria. Como mencionamos antes, parte fundamental del quehacer del docente es la programación didáctica y representa en gran medida la dinámica del docente como conductor de los procesos educativos. Este instrumento está descrito en el modelo educativo, ya decía la compañera, en el artículo 189, casi como que nos tenemos que saber ese artículo y que tenemos que saber qué es lo que dice y qué es lo que comprende, el qué, el para qué, el cómo, el cuándo, el con quiénes vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar con el estudiante. En un sentido muy práctico, es un pequeño modelo de calidad, en donde tenemos, si lo podemos ver así, el hacer, el verificar, el actuar del profesor como facilitador de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por lo tanto, la programación didáctica es el documento donde se plantea cómo vamos a enseñar, ¿verdad? Cuáles van a ser los recursos, cuáles van a ser las estrategias de enseñanza, cuáles van a ser las estrategias de aprendizaje, cómo vamos a evaluar. También conceptualmente, el qué se va a evaluar de la programación didáctica corresponde a las necesidades educativas de los educandos. Esto el profesor no lo puede cambiar, el qué va a enseñar, porque eso es parte de un programa, ¿cierto? Eso lo pone la autoridad universitaria. El docente hace la programación didáctica, pero es distinto la programación que el programa. La programación corresponde a un tiempo determinado. Por ejemplo, en este caso nosotros ahorita creo que vamos a trabajar con un periodo académico de 12 semanas. Entonces vamos a hacer una programación, ¿cierto? Claro, vamos a dar el programa en la asignatura, pero vamos a hacer una programación que responde a un tiempo específico, ¿de acuerdo? Y la programación ya tiene las fechas, tiene, digamos, las actividades que usted va a hacer, que pueden ser especiales para ese periodo de tiempo. Quizás usted gestionó un viaje, que en los programas no aparecen ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces la programación didáctica debe considerar los elementos que permitan que los alumnos encuentren el significado de los nuevos conocimientos que el docente le va a dar, que le encuentren utilidad a estos contenidos. Estos contenidos deben ser relevantes para el estudiante, porque si no el estudiante va a pasar desmotivado, no va a tener motivación. De tal manera que los estudiantes se sientan motivados a aprender. Entonces, es de suma importancia que lo plasmado en la programación didáctica se discuta con ellos. Yo me atrevería a decir que los docentes mandan la programación didáctica al correo o la dan en fotocopia, pero que no hacen una discusión profunda para ver qué visión tienen los estudiantes acerca de su propio aprendizaje. Esta discusión no solo es para evitarse problemas, sino para empoderar a los alumnos de su propio aprendizaje. Que los alumnos puedan retroalimentar al docente respecto a la visión que tienen sobre el aprendizaje, sobre los objetivos planteados, sobre los contenidos, sobre la evaluación, sobre los recursos, sobre la metodología que él va a utilizar. Es muy importante permitir al docente que tome en cuenta las limitantes y las potencialidades de los estudiantes. Para ello deberá propiciar un clima de confianza con el fin de obtener la mayor cantidad de información que le permita conducir de mejor manera los procesos educativos. Este accionar docente ayudará a combatir el ya arraigado paradigma tradicional educativo que nos mencionaban hoy por la mañana, en donde el alumno es un sujeto pasivo y no corresponsable de su propio aprendizaje. Problemas que en el departamento, yo como jefe de un departamento académico he encontrado. El docente no discute la programación didáctica con los alumnos. El docente presenta una programación didáctica significativamente diferente al programa de la asignatura. El docente utiliza formas de evaluación y metodologías no autorizadas en el currículo. El docente no cumple los plazos establecidos en la programación didáctica. El docente desconoce y no aplica la normativa y disposiciones institucionales respecto al examen de reposición, porque recordemos que la evaluación
se tiene que colocar en la programación didáctica y este ha sido un punto difícil. Voy terminando. El docente no aplica la normativa y disposiciones institucionales sobre la justificación de faltas a clase. El docente no dispone de horario para atención a los alumnos. El docente desconoce el modelo educativo y o cómo aplicarlo. Y las autoridades académicas también desconocen el modelo educativo y o cómo aplicarlo. El docente está centrado en la evaluación y no en el aprendizaje. En una evaluación como un fin y no como un medio que conduce los procesos en el aula. Las autoridades académicas, los docentes y los alumnos se niegan a cambiar ese paradigma, o sea, a desaprender. Bueno, muchísimas gracias, doctor Selvin Mayes. Vamos a pasar entonces ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con una pregunta para la doctora Mélida o el doctor Selvin. Dice, la programación didáctica por los docentes constituye un requisito laboral. Sin embargo, no asegura la transmisión efectiva de conocimientos. ¿Cómo evalúa usted la posibilidad de mejorar dicho proceso? Yo apuntaba en mi corta exposición que una forma de mejorar el proceso es, en primer lugar, incorporar a todos los docentes en ese proceso de formación y de capacitación de cómo hacer su programación académica y luego ir generando la cultura de la discusión de la programación académica, de la reflexión sobre la práctica propiamente dicha, porque si no reflexionamos sobre nuestra práctica, no podemos mejorar esos procesos. Pero esto debe ir además acompañado de un seguimiento de las instancias correspondientes para darle acompañamiento a todos los docentes que necesiten mejorar esa práctica. Yo creo que hasta ahora la intención de la universidad ha sido muy interesante, buena. Hay muchos docentes que hemos entrado en esa dinámica, pero hace falta darle seguimiento. No sabemos si los profesores cumplen con esa normativa académica. Es decir, que mejorar en ese sentido es una responsabilidad de las instancias correspondientes de la universidad, pero también de cada docente. Sí, yo creo que corresponde a los jefes de los departamentos asegurarse que los docentes están cumpliendo la normativa académica en lo relativo a todo y a la programación didáctica también. Es decir, debe haber la cultura de las reuniones de la asamblea de departamento para tocar este tipo de temas, para analizar la problemática que se da en un periodo académico, para socializar un calendario del departamento, un calendario interno del departamento, en donde se garanticen algunas cosas, los cumplimientos de fechas, los cumplimientos del tipo de evaluaciones que se aplican. Entonces, creo que han habido algunos avances, quizás en algunas unidades más que en otras, y para eso existe la estructura jerárquica, para asegurarse de que sí se esté cumpliendo. Muchas gracias. La segunda pregunta no va dirigida a nadie en particular y dice, el Estatuto del Docente invita a que el profesional contratado en la universidad cumpla con las funciones de docencia, investigación, vinculación y gestión académica. ¿Qué estrategias sugieren que la universidad debe desarrollar para que se cumplan? Mire, yo pienso que no va a haber manera de que los docentes puedan hacer estas tres tareas. A ver, antes de lo que voy a decir, creo que con un curso con un diplomado de investigación no se aprende a investigar. Creo que a usted no lo pueden obligar a investigar. Es decir, es algo que se va a llevar adentro. ¿Me explico? Lógicamente, la institución ya cuenta con una cantidad de personal que ahí está. Y hay que mejorarle las competencias. Y entonces están estos cursos que ayudan
y que usted puede, digamos, incursionar, el docente puede incursionar en la investigación, en la vinculación, mejorar su práctica docente con todos esos entrenamientos que recibe, ¿verdad? Pero, lógicamente, no va a ser como si la selección fuese, por ejemplo, de profesores que tienen un alto nivel de PhD, que ya traen quizás de otros países una cultura investigativa y que puedan venir a la docencia, ¿de acuerdo? Pero lo primero que iba a decir es lo siguiente: con las 6 horas laborales, olvidémonos que vamos a lograr hacer las 3 funciones, ¿verdad? La manera de lograrlo va a ser que nos pongan otro horario. Lógicamente, eso pasará por relajos de huelgas y todo lo demás que usted quiera, ¿verdad? Pero con las 6 horas, ya sacó la cuenta aquí la colega, ya sacó la cuenta, de 12 a 15 horas de docencia. Ajá, la hora o las 2 horas que le va a dar de consulta a los alumnos, diarias. Ajá, el profesor tiene que prepararse, el profesor estudia, el profesor lee artículos, el profesor lee libros, el profesor prepara clase, saque la cuenta. Ajá, comisiones, el otro. Yo quisiera agregar y discrepar un poco con mi compañero, si me lo permite. Creo que esta es la riqueza de una mesa de estas. Y bueno, prácticamente el mensaje que nos está dando es que tenemos que trabajar más. Y yo creo que lo que está haciendo falta realmente es reorganizar la actividad de la manera en que se hace actualmente. Hay un concepto que deberíamos empezar a manejar en la institución y es la gestión del talento humano, gestión del conocimiento, por ejemplo. Y esto, lo que quiero decir con esto es que no todos los profesores quieren hacer todas las funciones sustantivas de la universidad. Nosotros acabamos de hacer un estudio ahí en biología, en el que hicimos varias consultas a los profesores, pero una de las preguntas que iba en ese cuestionario, que tenía como propósito hacer un diagnóstico situacional para la creación de un instituto de investigación en biología. Una de las preguntas era si los profesores están interesados en hacer investigación. Y entonces teníamos varias opciones para que ellos pudieran decir en qué estaban interesados realmente: en investigación, en vinculación, en docencia o en gestión administrativa. Y pues no es sorpresa darnos cuenta de que la mayoría de los profesores tienen sus mayores intereses en hacer docencia, no en hacer investigación. Entonces no debería todo profesor estar obligado a hacer las 3 cosas. Pero si el profesor tiene el interés, la intencionalidad de hacer investigación, entonces dejémoslo que él cumpla con esa función sustantiva de la universidad. Esto debe verse no como un cumplimiento individual, que la institución, la universidad como tal, sea capaz de dar respuesta a esas funciones sustantivas, no necesariamente cada profesor. Muy bien, muchas gracias, doctora. Una pregunta para la doctora Mélida Velázquez. En términos de recomendación normativa, ¿es oportuna la creación de incentivos diferenciados, no necesariamente económicos, para aquellos docentes que viven con pasión su quehacer docente más allá de la norma? La universidad debe de identificar en cada departamento cuáles son los profesores comprometidos que tiene con este quehacer, ¿no? Y diferenciarlos de aquellos que ya no hay forma de moverlos, porque en los departamentos hay de todo. Profesores que aún después de 15, 20, 25 años de docencia, estamos integrados en estos procesos, interesados en ayudar, en participar en estos procesos de reforma para mejorar la calidad de los profesionales que estamos formando, ¿verdad? Para esos profesores, ¿verdad?, que están dispuestos, que están comprometidos, la universidad debería de tener incentivos.
Y efectivamente, no necesariamente el incentivo debe ser económico. El incentivo debe ser académico. Por ejemplo, darle oportunidades de becas, oportunidades de pasantías, no importando la edad, porque es que ahora aquí también, dependiendo la edad, ya estamos fuera de las posibilidades de aspirar a mejorarnos, a profundizar, a perfeccionar nuestros conocimientos. Yo creo que si la universidad entra y con a identificar estos profesores con los que puede llevar adelante estos procesos de transformación, estos procesos este proceso de reforma, ¿verdad? Debe entonces generar una variedad de incentivos para que cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades y del tiempo que tenemos, podamos optar a esas oportunidades que la universidad nos da. Tal vez de esa manera, ¿verdad?, aquellos que no están del todo comprometidos o que todavía no entran en esta dinámica podrían motivarse. Es posible. Ok, bien, muchas gracias. Y también, siguiendo con usted, doctora, preguntan, ¿se podría capacitar y dar seguimiento a coordinadores de centro, jefes de departamento, sobre normas académicas, estructura y función del modelo educativo de la universidad? Y segundo, ¿cómo pueden acceder a una formación para el portafolio académico? ¿A usted? Perdón, es que no. A usted, doctora. ¿Se podría capacitar y dar seguimiento a coordinadores de carrera, jefes de departamento sobre normas académicas, estructura y función del modelo educativo? ¿Y cómo pueden? Eso es más formación docente que le corresponde al instituto, pero igual vamos a formular las preguntas, ¿verdad? Y sí podrían acceder a una capacitación sobre portafolios académicos. Realmente, miren, los departamentos en esta dinámica en la que ha entrado la universidad con esta cuarta reforma, los departamentos son, yo creo que la base fundamental de este movimiento. Y la instancia que debe estar más comprometida con el mejoramiento de la calidad, porque es donde los procesos se ejecutan. Es ahí donde están los profesores y están los alumnos, que son esos dos factores fundamentales para que este proceso se produzca. Los departamentos han dejado de ser esas instancias administrativas que solo se dedicaba el jefe a mover papeles, a tramitar documentos, a tramitar permisos. Los departamentos ahora son académicos, altamente académicos, y eso lo desconoce una buena parte del sector docente de esta universidad. Estoy casi segura que más de la mitad de los profesores en cada departamento no ha leído nunca el reglamento de departamentos y de carreras. Yo los insto a todos los docentes, por lo menos a los que están aquí presentes, a que entren a la página de la universidad y ahí pueden descargar ese reglamento. Mire, es fundamental que los jefes de departamento estén completamente comprometidos con estos procesos de mejoramiento de la calidad. Las jefaturas de los departamentos hasta ahora han estado siendo elegidas por compadrazgo político, por identificación ideológica, por cuestiones partidarias incluso. Eso debe terminar, porque eso significa que no llegan a dirigir los departamentos las personas más capacitadas, llegan aquellos que son los compadres y que les otorgan todas las perezas y las barzonerías a muchos de los profesores. Perdonen que sea así de clara, pero yo tengo más de 20 años de estar en esta universidad y lo he venido viendo desde que entré. Entonces, ¿quién debe ser el jefe del departamento? Un académico comprometido, un académico que produzca, que le interese esta universidad, que esté comprometido con este proceso de mejoramiento de la calidad, no aquel que le otorga las sanganadas, las barzonerías, las perezas al amigo profesor, ¿verdad?
Creo que el tiempo que tengo de estar en esta universidad me da a mí la autoridad, porque lo he visto y lo he vivido, de decirles estas cosas. A eso yo aspiraría antes de irme de esta universidad, a ver que por lo menos los departamentos en mi facultad, que es la de Ciencias Sociales, los jefes sean personas a las que yo mire en los cursos de capacitación, involucrados en los procesos, en estos procesos de mejoramiento de la calidad. Los jefes de departamento se desentienden. Los jefes de departamento le delegan el trabajo a los coordinadores de las carreras y a los profesores que dan servicio a las carreras. Y eso no debe ser. El jefe del departamento no es una figura decorativa, y hasta ahora hay muchos que esa es la función que cumplen. Ok, muchas gracias. Y una pregunta que acaba de llegar para usted, doctora, también, doctora Velázquez. ¿Existe la posibilidad de que el personal de talento humano sea capacitado y que su función no se limite a vigilar al docente? ¿No se limite a qué? A vigilar al docente. Bueno, en el proceso de capacitación debemos involucrarnos todos, ¿verdad? Debemos involucrarnos todos. Yo creo que aquí debemos de tener claridad en esta situación. ¿Qué significa darle seguimiento a un proceso de esta naturaleza, de mejoramiento del personal docente, del mejoramiento de la calidad? ¿Y qué significa vigilar? Es que siento que en más de algún momento, el hecho de darle seguimiento a estas tareas, a este quehacer, es visto por los profesores como vigilancia. Y yo no me considero, yo por ejemplo, ayer mismo fui observada en mi clase por la dirección de docencia, por un profesor a quien le delegaron esa actividad. Pero el profesor va a ver cómo yo me desempeño en mi clase, si yo estoy cumpliendo con mi programación académica, si efectivamente lo que yo tenía para desarrollar el día de ayer es el tema que desarrollé, que traté con los estudiantes. No me sentí vigilada, me sentí acompañada. Por experiencia se lo digo, porque también me he involucrado o me han involucrado desde carrera docente en estos procesos de monitoría en el aula. Para los profesores que han estado saliendo mal evaluados, sobre todo en la clase general de Historia de Honduras. Y pude vivir esa experiencia, ¿no?, de que nuestra presencia en el aula era con la mejor de las intenciones, pero el profesor incluso llevó abogado para sacarnos del aula, ¿no? Y no íbamos con la intención de vigilar, íbamos con la intención de ver en qué podíamos ayudarle a esta profesora y a este profesor para que mejore en ese proceso, ese quehacer. Creo que ahí hace falta un poco atraer a estos docentes que en esta nueva circunstancia se sienten vigilados y no se sienten acompañados. Habrá que elaborar ahí una estrategia para atraerlos y para hacerles sentir que la monitoría en el aula no es con un fin punitivo, ¿verdad?, sino que es con un fin de mejoramiento. De lo que tenemos que estar claro es que frente a nosotros a veces hay 50, 60 y a veces hasta 70 alumnos, y pobres criaturas, ¿no?, si tienen un profesor que les haga tan desagradable su clase y que no sientan, ¿no?, que no sientan la satisfacción de estar sentados ahí 40, 50 minutos,
escuchándolos, porque sienten que es una pérdida de tiempo. Es muy lamentable. Así que yo creo que tal vez la estrategia de repente habría que mejorarla. No sé de qué manera, pero habría que sentarse a reflexionar de qué manera podemos mejorar estos procesos y procurar que todos veamos el lado más bueno de esta nueva situación. Muy bien, muchísimas gracias. Le damos las gracias a nuestros panelistas, a la doctora Virna López, al doctor Selvin Mayes, a la doctora Rosa Mélida Velázquez, y damos paso a la relatoría que va a estar a cargo del máster Oscar Gerardo Zelaya y del doctor César Augusto Durán. Para hacer una síntesis, ¿verdad?, acerca de lo que nuestros panelistas acaban de expresar, de manifestar, ¿verdad?, en relación a la planificación didáctica. La doctora Virna López enfoca la planificación didáctica en relación en dos niveles. Uno, el marco que ofrece la universidad, ¿verdad?, y dos, el marco que desde su experiencia nos transmite, ¿verdad? Ella nos desglosó la cantidad de horas que dedica el docente tanto a su cátedra, también como a la preparación de la misma y a otras actividades que son propias de nosotros, ¿verdad? También nos explicó acerca de cómo las universidades se pueden clasificar en base al componente de investigación que tienen. Algunas universidades, su principal componente es la investigación, y otras universidades, por así decirlo, en el otro espectro, su principal componente es la docencia, ¿verdad? La doctora Velázquez, ¿verdad?, nos habló acerca de las normas académicas, ¿verdad?, de cómo las normas académicas dan el marco regulatorio para mejorar la calidad del egresado y también para mejorar la gestión académica. En ese sentido, dentro de esas normas, ella nos explicó cómo la transparencia que debe tener el docente hacia los estudiantes está enmarcado ahí, ¿verdad?, en diferentes artículos. También haciendo mención de que nosotros tenemos la responsabilidad, y también está enmarcado en ley, de tener ese contrato con el estudiante de socializarle el plan, ¿verdad?, de la asignatura, y también cómo se va a evaluar, ¿verdad? También la doctora Velázquez, un componente importante de su charla fue el seguimiento que se debe hacer a las buenas prácticas docentes. Y la pregunta es, ¿nosotros tenemos buenas prácticas docentes? ¿Se hace seguimiento, verdad, a los procesos que la universidad ha ido impulsando, verdad? Entonces, esa pregunta quedó ahí, ¿verdad? El doctor Mayes, ¿verdad?, nos habló acerca de la mejora en la calidad educativa y cómo también las normas establecen cómo se va a mejorar la calidad educativa, que el docente también debe profesionalizarse y que también el docente debe tener estímulos, todo eso encaminado a mejorar la calidad educativa. Nos habló acerca de la planificación didáctica, que la planificación didáctica es el conductor de el docente es el conductor de los procesos educativos, y que la planificación didáctica debe llevar ese componente en el cual nosotros debemos conocer al individuo, ¿verdad?, porque así vamos a transmitir mejor el conocimiento, ¿verdad? La programación didáctica es cómo vamos a enseñar, qué vamos a enseñar, y también la planificación didáctica le da un marco referencial al estudiante donde puede reflexionar acerca de lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo. En ese sentido, establece el tiempo en que se va a llevar a cabo cada proceso y cómo se va a llevar a cabo, ¿verdad? Eso es todo. Muy buenas tardes. Voy a hacer una síntesis los tres expositores en su debido momento y forma y esencia expusieron cada una de sus particularidades que se pueden ser semejantes. La primera expositora nos habló de los aspectos de las normativas institucionales y nos dio a conocer el marco
por el cual nosotros debemos de regirnos en las horas que permanecemos en la universidad, las unidades valorativas en relación al trabajo de carácter académico, ¿verdad?, que son ya establecidas por la universidad, y en un segundo momento de la experiencia del aspecto de carácter personal. Lo que quisiera decir es que los tres tienen un punto coincidente en relación al planeamiento didáctico. El planeamiento didáctico que de una u otra manera se ha llevado a cabo en la institución y que ahora hay una serie de normativas de acuerdo al modelo educativo de la universidad. Quiere decir que nosotros ahora en adelante, y con lo que capto la idea y lo que ha estado ocurriendo en la universidad en su cuarta reforma, es que no es que es una obligación, parto del hecho que no es una obligación, sino que es parte del quehacer de un docente, de una universidad, realizar el planeamiento didáctico que nos permite con holgura establecer una relación de respeto entre nosotros los docentes, los estudiantes, estudiante-docente, estudiante-estudiante, docente-docente y docente-universidad y universidad-docente. En ese contexto es que podemos hablar de un planeamiento didáctico para mejorar la calidad de la educación dentro de nuestra universidad. El otro elemento es la transmisión de conocimiento. La transmisión de conocimiento, solo transmitimos conocimiento, no producimos conocimiento. Pienso que seguimos transmitiendo conocimiento, no produciendo conocimiento. Y ese es uno de los retos que a la larga en el proceso, porque yo lo miro como un proceso continuo y constante. Los modelos educativos son paradigmas, ¿no?, que continúan y van a continuar y van a convivir internamente unos con otros. Y por último, sí soy hincapié, ¿verdad?, en un aspecto fundamental. Nosotros los docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, vamos a estar dispuestos a ser evaluados, porque para mí el término es la evaluación de nuestro quehacer fundamental dentro de la universidad, la evaluación constante. Y este es un salto de calidad donde en la educación, y con esto termino, en la educación los cambios a veces son lentos, porque nuestra estructura mental, es lo que capto al final, que a veces nuestra estructura mental es la última que cambia. Entonces, la que se incita en los tres compañeros y compañeras que me antecedieron, es prácticamente, no es una preocupación, sino ese salto de calidad que debe dar la universidad en un determinado momento y en una sociedad en la cual es completamente distinta y diferente en generación a aquellos que estamos frente a estudiantes. Gracias. Para concluir, vamos a proceder a hacer la entrega de los diplomas de reconocimiento que dicen así: Primer Congreso de Docencia Universitaria, Construcción de Saberes, un desafío para la docencia universitaria. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia, otorga diploma de reconocimiento como ponente en mesa de debate A por su colaboración en el desarrollo académico del Primer Congreso de Docencia Universitaria, Construcción de Saberes, un desafío para la docencia universitaria, con una participación de 30 horas. Celebrado en Ciudad Universitaria, 25, 26 y 27 de septiembre del año 2018. Tegucigalpa, MDC, Honduras. Firma Belinda Flores de Mendoza, vicerrectora académica, y Magda Elsie Hernández, directora de docencia. Doctor Selvin Mayes.